El libro que yo escogí para exposición fue El nacimiento de una contracultura, escrito por Theodore Roszak, quien es un profesor emérito de historia, nacido en Chicago en 1933. Completó su doctorado en filosofía en Princeton en 1958. Y en 1969 publicó este libro revelador, basado en sus reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y su oposición juvenil. Hoy es profesor emérito de Historia en la Universidad Estatal de California en Hayward. Gracias a los estragos que provocó la Segunda Guerra Mundial, se desmoronó todo el positivismo decimonónico. Hubo una decadencia de la cultura occidental. Se derrumbaron todos los estándares que el hombre del siglo XIX había forjado para vivir en la seguridad, como el progreso, la ciencia, el Estado, la raza, la religión y la patria. Ya no queda sino el hombre angustiado por su porvenir. La Guerra Fría y la Guerra de Vietnam hace que esta situación se acrecente. Pero esto no es lo que dice el gobierno de aquella época. El gobierno afirmaba que Estados Unidos había llegado la época de la abundancia y el confort, una época de oro para el capitalismo. Esto era cierto, al menos para las élites, ya que la tecnocracia estaba en su máximo esplendor. Esto influenciaba autoritariamente e invisiblemente sobre los aspectos más íntimos y aparentes personales de la vida humana, como el comportamiento sexual, la educación de los niños, la salud mental, el esparcimiento y sobre todo en la cultura, que fue brutalmente acaparada por el sistema. Todo giraba sobre la eficiencia industrial de su racionalidad y necesidad. La sociedad, sin darse cuenta, estaba siendo oprimida por el sistema que estaba asociado con diversas tradiciones puritanas. Por esto y por diversas inconformidades, los jóvenes de la clase media alta empezaron a darse cuenta de cómo funcionaba la sociedad en la que estaban inmersos. Este abrir de ojos paradójicamente lo provocó el sistema, ya que después de la Gran Guerra, la economía de Estados Unidos se equilibró y el estilo de vida se volvió mejor. Por lo tanto, los padres volvieron al joven un superyo anémico, ya que le daban un estilo de vida realmente acomodado. Los padres crearon un joven sin compromiso, empeñada quizás por una holganza irresponsable. Y después de acostumbrarlos a una vida muy cómoda, el mismo medio les pide que se maduren y se integren al medio laboral. Es aquí donde nace la ideología de los movimientos de los 60. Ya que el joven, al no quererse ajustar a las obligaciones que la tecnocracia le imponía, empezó a cuestionar los valores de la sociedad, las instituciones, las formas de organización, y se dieron cuenta de todas las consecuencias del materialismo occidental, como el deterioro ambiental, la falta de autonomía de los hombres, la falta de ocio, etc. De esta crítica nacieron los dos movimientos juveniles de estos años, la izquierda estudiantil y el movimiento hippie. Estos hippies protestaban de una forma pacífica, ya que decían que la única forma de liberación de la tecnocracia residía en la liberación psíquica del oprimido. En pocas palabras, el cambio tenía que venir de uno mismo, autoexplorándose, y la forma más fácil de llegar al autoconocimiento era a través de las diversas drogas, principalmente alucinógenas, ya que funcionaban como lentes a través de las cuales se podrían estudiar las partes de la conciencia y se lograría tener altos estados místicos. Por consiguiente, la revolución psicodélica se remite a este sencillo silogismo. Cambia el modo de conciencia predominante y cambiarás al mundo. El uso de la droga cambia al mundo dominante de conciencia. Por lo tanto, universalicemos el uso de la droga y cambiaremos al mundo. Si nos ponemos a pensar, la experiencia psicodélica es uno de los elementos más importantes de la negación absoluta de la sociedad paternal por parte de los jóvenes. Otra manera de revelación o de protesta por parte de los hippies radicaba en su misma apariencia y en su persona, ya que ellos por lo general se dejaban el cabello largo, que no es más que un símbolo de rebeldía, y según el concepto freudiano, significaba una liberación sexual. No es casualidad que por esto las mujeres hippies se dejaban crecer los vellos de las axilas y de las piernas, ya que la sociedad de aquella época en cuestiones sexuales reprimía mucho a los jóvenes, y esta era una forma de cortar con esta represión. También cambiaron su forma de vestir de una forma nunca antes vista. Usaban collares estrafalarios, chalecos de piel, pantalones de mezclilla acampanados, jorongos
y a veces usaban guaraches o simplemente andaban descalzos. La moda afecta al hombre entero, y un cambio radical en la forma en el vestir seguramente indicaba modificaciones profundas en los patrones culturales. Algo que llama la atención de esta moda es que comúnmente la moda la imponen las clases elevadas, bajando posteriormente al pueblo, y en el caso de los hippies sucedió lo contrario. Ellos impusieron la moda que fue dispersándose hasta las clases más altas. Otra peculiar característica de moda de los hippies fue que ellos mismos confeccionaban su ropa, esto para combatir de alguna forma la tiranía de la tecnocracia que buscaba homogeneizar a través de la moda. Los hippies norteamericanos también protestaban en contra de las formas de organización de la sociedad, principalmente el de la familia, ya que ellos trataron de remodelar esta organización viviendo en comunas donde no había un líder ni una familia. Por lo general, estas comunas de hippies se establecían en lugares apartados y con una gran belleza natural. Esto es interesante, ya que es una forma de desaprobación a la forma civilizada y técnica de cómo vivían los hombres. A forma de conclusión, puedo decir que el movimiento hippie fue algo sin precedentes, ya que los jóvenes eran los que presidían este movimiento, cosa que nunca antes se había visto. Esta contracultura fue uno de los tantos síntomas que decían que el sistema capitalista estaba pasando por una crisis, donde los jóvenes eran los más afectados y eran los más oprimidos.